Hola, muy buenos días a todos. En nombre de la Dirección de Docencia y de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología, les damos la bienvenida a nuestra sesión general del día de hoy, que va a ser un tema muy interesante. No es oncológico, pero es algo con el que vemos día a día a nuestros pacientes y que siempre es importante estar actualizados, como es lo novedoso que hay en la hipertensión arterial. Para ello, pues hemos invitado a un buen amigo, el doctor Carlos Sierra Fernández. Él es cardiólogo, él tiene alta especialidad en electrofisiología, arritmias y estimulación cardíaca, maestro en ciencias, maestro en educación, profesor de pregrado y posgrado de la UNAM, de la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana. Y él desde el 2019 es director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología. También es SNI y es investigador de los sistemas de salud. Bueno, y antes de invitar al doctor Sierra, pues vamos a escuchar la cápsula del doctor Sinzer. Esto no lo puedo pasar yo. No. Muchas gracias. La cápsula del día de hoy es sobre los chocolates y tiene que ver con el tema. Y la pregunta es, ¿son simplemente una golosina más o mucho más que eso? Eh, Chocolate viene del náhuatl chocolate, que es bebida amarga. O sea, por definición es algo amargo. Por eso los auténticos chocolates deben ser así. Pero se ha modificado a lo largo del tiempo, le han puesto más azúcar, le han cambiado el color, etcétera. Y entiendo que esta presentación puede ser muy atractiva, de ahí empieza el antojo y por eso son muy codiciados. Pero realmente eso no es lo que realmente es un chocolate. Ahora, desde el punto de vista de salud, ¿qué beneficios tiene el chocolate? El auténtico chocolate tiene muchos beneficios. Como podemos ver, tiene efectos antioxidantes relacionados con el tema de hoy, antihipertensivos, antiinflamatorios, etcétera. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, en algunos aspectos, desde el punto de vista cardiovascular, hay una reducción de riesgo de un 37%, inclusive la diabetes. Hay menor riesgo de diabetes, lo cual para mucha gente suena contradictorio. ¿Cómo es posible si tiene chocolate? Y lo que hay que hacer es precisamente evitar dulces. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues estamos en una sociedad deformada, particularmente por todas estas costumbres americanas, que les ha dado por deformar y modificar lo natural. Entonces al chocolate le quitan azúcar, al café le quitan la cafeína, que sabemos que el café también inclusive tiene propiedades para reducir el riesgo de diabetes, a la mantequilla, a la grasa, etcétera. Entonces, con esto la idea de la gente es que los chocolates son tóxicos. Pero vemos además concretamente en relación a la hipertensión arterial. Esta es una muestra, digamos, de la naturaleza, es un estudio epidemiológico natural. En Panamá hay unos indios llamados los indios Puna, que básicamente viven en las islas que están cercanas a Panamá. Y ellos consumen mucho chocolate, chocolate natural, verdadero cacao. Ahí no hay hipertensión arterial. La prevalencia de hipertensión arterial es cero, tanto en la población general como en la población mayor de 65 años. Cuando estos indios migran a tierra firme, migran a Panamá y empiezan a tener otra dieta y a consumir menos chocolate, la hipertensión en la población general es del 10% y de más del 45% en los mayores de 65 años. Si lo queremos ver desde otro punto de vista, y esta es una revisión interesante, eh, el país que tiene por densidad de población más premios Nobel es Suiza, que es uno de los países que más chocolates consume. De manera que el chocolate claramente tiene beneficios para la salud. El verdadero chocolate. Esto se ha modificado, entiendo, y está bien si a mucha gente les gusta pero así como modificaron el contenido, que también le cambien el nombre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que no podía tener yo mejor introducción, empezar a hablar de temas poblacionales y de temas de nutrición para un tema tan relevante como es hipertensión. Yo quiero agradecer mucho al doctor Alberto León Takahashi, buen amigo de hace muchos años, y al Instituto Nacional de Cancerología por la invitación. Me parece que me voy a robar yo esta idea
porque creo que a veces en los institutos nos pasa algo muy semejante a lo que me comentaban que pasaba en cancerología. Te enfrascas en una sola patología, en un solo grupo de patologías, todo tu temario académico ronda en eso, todas las discusiones en los pasillos rondan en eso, y probablemente dejas de lado muchos otros temas de la medicina. Con el paso de los años, se te van quedando obsoletos en la mente. Y no te das cuenta, pero pasa el tiempo, te vuelves muy experto o te vuelves un gran especialista en un área muy particular del conocimiento, la medicina general, la medicina de primer contacto, que también ejerces todos los días cuando ves pacientes comórbidos, pues se te empieza a olvidar y empieza a quedarte un poquito atrás. Y los términos que ya son más novedosos son términos para ti desconocidos. Entonces, en muchas áreas de la medicina nos pasa esto. A nosotros en cardiología nos pasa también, con algunas otras disciplinas nos pasa mucho ahora que estamos retomando un poco la interdisciplinaridad con diabetes, con obesidad, nos pasa mucho con la cardiooncología. Tal vez nosotros estamos muy enfocados en la cuestión cardiovascular, pero el tratamiento oncológico se nos queda un poquito detrás. Y justo la idea de poder regresar y hablar sobre qué hay de nuevo después de 10, 5, 20, 30 o más años que ustedes tal vez revisaron este tema con profundidad cuando estaban en la especialidad de entrada directa o cuando estaban en la carrera de medicina, ¿qué hay de nuevo en el manejo de una enfermedad tan frecuente como la hipertensión arterial sistémica? Y es justo lo que quiero hablar en los siguientes minutos. ¿Qué hay de nuevo en 2025 sobre hipertensión? ¿Qué es lo que todo médico, independientemente de que se dedique a cualquier área de la medicina, tendría que saber hoy sobre hipertensión o tener en la mente sobre hipertensión? Y hay tres cosas. No les quiero abrumar con demasiada información. Tres cosas en las que vamos a tratar de dejar muy claro. ¿Qué hay de nuevo en 2025 sobre hipertensión? Primero, parece que sería algo demasiado sencillo, pero por primera vez hay un consenso claro sobre las cifras meta. Y es algo bien importante. Entonces, lo primero que hay de nuevo son cifras meta clara y nuevos términos para los pacientes que están en un rango intermedio de presión elevada, en donde muy probablemente en los años previos se llamaban de diferentes formas y generaba más confusión y hoy los tenemos un poquito más claros. ¿Qué hay de nuevo? La evaluación de riesgo como el principal determinante del tratamiento del paciente con hipertensión. La cifra meta es importante, pero es más importante qué paciente estamos viendo y qué perfil de riesgo tiene cada persona. Individualizar el tratamiento al perfil de riesgo. Y por último, algunas estrategias que están desarrollándose de tratamiento innovador, que seguramente vamos a escuchar mucho en los siguientes años y que tenemos que ir teniendo cada vez más claro. Tres conceptos clave que también me gustaría que terminando esta sesión todos estuviéramos de acuerdo. Y el primero es que el tratamiento de la hipertensión arterial no es tratar un signo, no es maquillar un signo, no es darle a alguien una pastilla para que sus cifras estén en otro nivel y cuando regresa a la consulta estén más bajas y todos estemos contentos y todos festejemos. Es tratar una enfermedad que se manifiesta, entre otras cosas, por la elevación de la tensión arterial, pero que tiene además muchos otros componentes de riesgo cardiovascular y vascular en general, vascular cerebral, vascular periférico, por supuesto, vascular coronario, pero que en realidad debe enfocarse al manejo de todo el paciente en su conjunto y no solamente de la cifra. Que cada una de las cifras tiene que individualizarse y que eso dependerá de cada uno de los pacientes y que el estilo de vida, la forma en la que el paciente se conduce en su vida cotidiana, lo que come, lo que bebe, lo que se ejercita o no se ejercita y cómo maneja las demás condiciones con las que vive, es clave para poder tener salud. Y aquí algunas cifras que deben ponernos a todos atención sobre lo que está ocurriendo y por qué esto es importante tocar independientemente del área en la que trabajemos. El 80% de las personas con síndrome metabólico tienen hipertensión. Síndrome metabólico es un término que ha cambiado de nombre muchísimo en los últimos años. Cada organización le pone un nombre diferente dependiendo de la fisiopatología que va detrás. Hoy en día, cada vez más se reconoce que el síndrome metabólico en realidad no es otra cosa más que la toxicidad del tejido adiposo, una enfermedad por adiposidad. Pero decir que alguien tiene una adiposopatía, pues suena más complicado. Y entonces, síndrome metabólico a mí me parece que es un término un poco más ecuménico que podemos manejar. Pero el 80% de estos pacientes que ustedes ven todos los días, que vemos y que vivimos todos los días, tienen hipertensión arterial. Y de acuerdo a esto, los pacientes que tienen más adiposidad de la necesaria, lejos de ser un tema estético, porque la adiposidad puede ser estético en sentido positivo o negativo, dependiendo en dónde esté, pero desde el punto de vista fisiológico, el tejido adiposo anormal produce una serie de problemas en la forma en la que el cuerpo maneja la energía, es decir, el metabolismo.
Y entre esos problemas es la hipertensión. Este estudio clásico hecho en México en más de 110,000 pacientes con síndrome metabólico o adiposidad demostró que es muy clara la relación entre el incremento del perímetro abdominal, el incremento del índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y el índice de cintura-cadera con las cifras de presión arterial. Entonces no es raro decir que en México tenemos un grave problema de hipertensión, porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en su última versión, publicada en el año 2023, tenemos 52% de personas en México adultas con hipertensión. 52%, quiere decir que es más probable que alguien tenga hipertensión a que no la tenga. El mexicano es una prevalencia muy diferente a la que veíamos ya con los indios de estas comunidades étnicas en la zona de Panamá. 52% contra 0. 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo en Salud, padecen sobrepeso y obesidad. 7 de cada 10. Es decir, estadísticamente es, mucho más probable que una persona en México tenga sobrepeso y obesidad a que tenga peso normal. 52% son hipertensos y 1 de cada 5 tiene alguna forma de problema en el metabolismo de carbohidratos, desde resistencia a la insulina, glucosa de ayuno alterado o propiamente diabetes mellitus. 1 de cada 5. Estas son las cifras mexicanas actuales. Este es el problema que estamos viviendo. Es una entidad increíblemente prevalente y por eso es que mucho se dice que el principal factor de riesgo cardiovascular es la hipertensión. Si bien por riesgo relativo la diabetes pudiera competir fuerte en cuanto a potencial de riesgo, por prevalencia la hipertensión sin duda alguna es la que gana. Y les decía que voy a hablar de 3 cosas y la primera son las cifras. Las cifras han sido un enorme problema porque la hipertensión no es un diagnóstico dicotómico, no es como el embarazo. Uno puede dar un diagnóstico de embarazo positivo o negativo, no hay intermedios. En el caso de la hipertensión, en realidad el diagnóstico se basa en una medida enfrentándonos a hacer el diagnóstico de hipertensión, nos estamos basando en una cifra que generalmente no la mide el más capacitado. Quiero que hagan una reflexión interna sobre quién mide la presión de sus pacientes en general. Cuando confían en esa cifra, casi siempre van a ser cifras redondeadas. ¿No les ha llamado la atención porque siempre que van a ver las notas son cifras en números enteros? Es una variable muy extraña en la naturaleza, ¿no? Que siempre se presenta 120, 130, casi números enteros. El nivel de redondeo en la práctica cotidiana, sobre todo cuando son métodos no digitales para medir, es enorme. Y estamos confiando el diagnóstico en una cifra que tiene un gran perfil de vulnerabilidad. Pero bueno, es lo que tenemos para hacer el diagnóstico. Y muchas veces cuando esto lo platico con los pacientes se genera una incertidumbre porque dicen, es que no entiendo, ¿soy o no soy hipertenso? ¿No? El paciente tiene la necesidad de ser etiquetado, cosa que cada vez vemos que es menos útil, pero etiquetarse como hipertenso es muy complicado porque a veces va a llegar al consultorio con presión normal y va a tener en casa presiones altas o va a tener presiones altas en el consultorio y bajas en casa. Entonces, no es que todo el tiempo vaya a tener la presión alta para ser hipertenso, ni que todo el tiempo vaya a tener la presión controlada para ser normotenso. Es una variable continua y hay que abordarla como tal. ¿De dónde viene esto de poner umbrales o metas para hacer el diagnóstico? En la década de los 50 y 60 se decía que la presión sistólica normal de un adulto era 100 más su edad. Esa era la cifra con la que se hacían diagnósticos de hipertensión en la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, 100 más su edad, una persona de 62 años que iba al consultorio tenía que tener 162 de presión, ese era su límite de presión normal, cosa que sabemos hoy que sería absurdo. ¿Y de dónde sabemos que sería absurdo? Pues de gráficas como esta, que son estudios poblacionales en donde se mide el nivel de presión arterial sistólica usual, es decir, el más frecuente de las mediciones, de diastólica usual, y el riesgo de mortalidad de origen cardiovascular en las diferentes décadas de la vida. Evidentemente, a mayor década de la vida, mayor mortalidad, sin embargo, a mayor cifra de presión también mayor mortalidad, y esto tiene un patrón claramente lineal. Es decir, a mayor cifra de presión sistólica, mayor mortalidad, y por lo tanto es que se toma cifras de corte como para llamarle normalidad, cuando en realidad son puntos de corte para definir riesgo. Y todo esto entró en un enorme ruido cuando se publica en el año 2015 el estudio Spring. El estudio Spring cambió un poco la forma en la que vemos a la cifra de presión, porque si bien ya estaban establecidas cifras de 140-90 para el diagnóstico de hipertensión, de repente el estudio Spring nos demuestra que si tenemos pacientes con menos de 120, en promedio 121 milímetros de mercurio de presión,
a través de un control farmacológico estricto, la posibilidad o el riesgo relativo de eventos adversos cardiovasculares en todos los grupos poblacionales es significativamente menor a que si los tenemos con cifras de 130. Y a partir de ahí entonces, el estudio Sprint hace una recomendación en donde dice, si realmente quieres reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular, de infarto agudo del miocardio, de enfermedad cerebrovascular, de complicaciones, lleva a tus pacientes a 120 o menos de presión. Y todo aquel que esté arriba de 130 ya está en riesgo de tener eventos adversos. Y entonces te cuestionas por qué estoy teniendo un punto de corte en donde ya estoy teniendo a los pacientes en riesgo. Y este estudio tuvo mucho impacto no solo en la literatura, sino en las sociedades médicas a nivel internacional por esta reducción tan importante del riesgo relativo en mortalidad con una reducción en el tratamiento o en la cifra de presión arterial. Y poquito tiempo después se publica un metaanálisis de diferentes estudios en control intensivo versus control convencional, es decir, llevar a los pacientes a menos de 120, y se demuestra esta tendencia a que el control intensivo reduce eventos cardiovasculares. Y es por ello que, años después, los europeos en 2018 mantienen en sus guías cifras de presión arriba de 140 sistólica para diagnóstico de hipertensión, pero empiezan a catalogar a los pacientes entre 120 y 140 en diferentes niveles. Entonces dicen, bueno, son normales los que tienen de 120 a 130 y normales altos de 130 a 140 de sistólica. Y ponen como normales de 80 a 85 y de 85 a 90 como normal alto. Y este término normal alto, la verdad es que nunca se entendió bien, generó muchísima confusión. Los americanos, un poco más presionados por los datos del estudio Spring, llevaron a unas metas mucho más estrictas. Se decía, normal solo es aquel que tiene menos de 120 y menos de 80. Y elevada, todo aquel que esté entre 120 y 130 y más de 80 milímetros por mercurio. Y es ya hipertenso aquel sujeto que tiene más de 130 o más de 80 de presión. Y esto lo publica en el año 2018. Hay un editorial de The New York Times de ese año en donde dice, de un plumazo, la Sociedad Americana de Cardiología, la American College of Cardiology, declara hipertensos a 30 millones de norteamericanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los registros de los sistemas de salud en Estados Unidos, muchos norteamericanos andaban en estas cifras de 100, en el esquema pasado, entre 120 y 140, y ahora al bajar la barrera a 130, se convirtieron en hipertensos o fueron declarados hipertensos. Y esto metió a muchísima gente al redil de ahora estar etiquetado como hipertenso. Parecería entonces que estamos siendo más agresivos y por lo tanto vamos a proteger más a los pacientes. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? En el camino de llevar a los pacientes a controles más agresivos, sobre todo en algunas subpoblaciones, como los pacientes adultos mayores, como las personas en fragilidad, como pacientes que tienen hipotensión ortostática, alguna forma de disautonomías, lo que se encontraban eran más elementos de hipotensión sintomática y algunos elementos de hipotensión sintomática grave con consecuencias lamentables, caídas, fracturas, lesiones, etc. Y entonces, pues no todo fue miel sobre hojuelas. Si bien se estaba tratando de proteger más a los pacientes, se les estaba llevando a estar más sintomáticos. Y es algo que pasa en la práctica cotidiana todos los días. Si uno se vuelve obsesivo con el control de la presión de los pacientes, a veces van a estar más sintomáticos por el tratamiento que lo que estaban siendo hipertensos. Y eso es de las cosas que favorece el poco apego que hay al tratamiento antihipertensivo. Viene 2020, se reúne la Sociedad Internacional de Hipertensión, nadie pela esta reunión porque era la plena pandemia, y ellos publican este artículo que también pasó un poco desapercibido por la pandemia, en donde hacen ya una clasificación un poquito más diplomática, ¿no? Para tratar de homologar a los americanos y a los europeos, y entonces empiezan a formar ya como diagnóstico de hipertensión más de 140, más de 130 como normal alta. Más tratando de meter estos pacientes a una categoría ya de riesgo. Pero vino 2024 y las guías europeas de cardiología ponen ya o intentan ya ponerle fin a una discusión, un debate que es más estéril, que generó más confusión tanto entre los profesionales de la salud como entre los pacientes y por supuesto que hay que tener en cuenta entre los tomadores de decisiones y los pagadores, porque finalmente en los sistemas en donde hay un tercer pagador de los servicios de salud, no te van a pagar tu tratamiento antihipertensivo si no entras en una clasificación. Y para eso también hay cierta presión para que la clasificación baje y puedan pagar más tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los europeos hoy para tratar de estandarizar criterios? Dicen, lo ideal para que una persona viva bien es tener una presión menor a 120/70. Esa es la presión arterial no elevada. Consideraremos entonces que una persona en estas cifras está normal. Que una persona que tiene entre 120 y 140, entre 70 y 90 está como presión arterial elevada. Tiene la presión arterial elevada, pero todavía
no entra en el diagnóstico de hipertensión, del síndrome de hipertensión. Probablemente tiene esta cifra por alguna otra condición intercurrente, porque está con síndrome metabólico, porque está con obesidad, porque tiene algún factor de riesgo que tratable puede mucho más fácil regresar a presión no elevada. Entonces lo consideramos como presión elevada. Hipertensión, más de 140/90. Y otros datos que empiezan a poner relevancia es la medición en el domicilio es muy importante, probablemente incluso más importante que en el consultorio, con una buena técnica de medición que vamos a ver más adelante. La presión con un monitoreo automatizado, con un mapa, tanto en la noche como en el día, también nos da cifras interesantes de diagnóstico y el monitoreo ambulatorio puede convertirse en una estrategia útil de tratamiento. Y aquí regresamos a lo que yo les decía, a ver, vamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad tan importante con una cifra que es tan variable y tampoco fiable en todos los casos, tenemos que hacer mucho más fiable la medición de la presión. ¿Qué pasaría si las pruebas de COVID siguieran siendo tan malas como fueron al principio? Pues hubieran sido mucho más difícil controlar la pandemia, porque hubiera tenido una prueba muy poco fiable, que sería, por ejemplo, en el caso de muchas de las enfermedades que ustedes ven, si no tuvieran los diagnósticos histopatológicos o inmunohistoquímicos o la tecnología molecular que les permite un diagnóstico de precisión, pues qué es de nosotros o qué es del médico de primer contacto con una medición tan pobre de la presión arterial. Muchos resultados que son ambiguos. Y por eso es que una correcta medición de la presión arterial es clave. Hoy, ¿qué está estandarizado y aprobado para la medición de la presión arterial? Por supuesto, el clásico método de la esfigmomanometría. El esfigmomanómetro, el baumanómetro, con técnica auscultatoria, es una herramienta que en un profesional bien capacitado para hacerlo es extraordinaria para la medición. Sin embargo, los métodos automatizados, basados también en oscilometría, una derivación de la esfigmomanometría, con brazaletes acomodados a la talla del paciente, colocados en el brazo particularmente, que es en donde tiene una medición más correcta, pueden ser muy útiles para el monitoreo ambulatorio e incluso para el monitoreo en el consultorio. Es decir, hoy no sería una mala práctica que en el consultorio tengas un método automatizado y lo tomes con método automatizado y eso podría ser suficiente para que tengas tu registro basado en la norma. La historia de la esfigmomanometría tiene más de 140 años, desde Samuel Siegfried von Bach, que fue el primero que logró con una técnica no invasiva replicar la medición de la presión en la columna de mercurio arterial a través de poder ocluir con presión, en este caso con presión neumática, las arterias y poder de esa manera determinar la presión crítica para apertura y para cierre de las mismas. Un método que tiene 140 años. 140 años. Yo pensaba el otro día en el consultorio, prácticamente lo que yo hago como cardiólogo en una consulta, tomar electro y tomar la presión, son dos métodos que tienen más de 100 años y con eso baso mi práctica cotidiana, pero son métodos que el paso del tiempo nos ha generado suficiente evidencia como para seguirlos utilizando y seguir previendo qué les va a pasar a los pacientes. Pero fíjense ustedes algo muy curioso. Esta es una gráfica de mapa de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Les ponen un brazalete, se lo llevan todo el día y les va midiendo la presión todo el día. Aquí está la cifra sistólica y aquí está la cifra diastólica a lo largo de las horas del día. Vean cómo va variando todo el día. Todo el día va variando la presión. ¿Qué pasa si este paciente va a verme a mí al consultorio a las 5 de la tarde? Por ejemplo? Tiene tal vez una presión diastólica de 75, 70, tiene una sistólica de 120, apenas 122. Ya, pues está todo dar, está muy bien controlado. Se va a su casa, se toma la presión y está en este punto. Tiene tal vez 160, 90. Dice, es que el doctor me tomó mal la presión o mi aparato no sirve, ¿no? Algo que dicen muy frecuentemente los pacientes. No, no es así. Es su propia variabilidad de la presión. Cuando nosotros hacemos ya un registro 24 horas, nos damos cuenta de esta variabilidad, podemos tener medidas un poco más cercanas a la realidad. Yo creo firmemente, y es algo que les quiero dejar aquí como mensaje de lo que se está trabajando, de lo que estamos discutiendo hoy en día, que la medición intermitente de presión arterial como método de tamizaje es correcto, pero no es la mejor herramienta para el control de los pacientes. Tendremos que transitar a mediciones continuas, como transitaron los endocrinólogos de medir glucosas de ayuno, a medir hemoglobinas glucosiladas, y medir ahora tiempo en rango terapéutico con los dispositivos capilares de medición, como hemos transitado en muchas otras áreas de la medicina a monitoreos continuos. La presión arterial deberá transitar a un monitoreo continuo. Un monitoreo discontinuo nos da errores. Pero para que estos errores sean menos, pues hay que saberla medir bien y esto nunca deberá ser tiempo perdido. El tener estas estrategias de medición apropiada, que todos los consultorios tengan brazaletes de tamaño apropiado, es un primer punto clave.
Muchas veces vamos a ver pacientes muy delgaditos que el brazalete les queda demasiado flojo y hasta se les cae, entonces van a hacer una sobreestimación de la presión. Tendremos pacientes obesos que el brazalete no les queda. Muchos pacientes en México que llegan, tal vez tienen obesidad abdominal, pero uno no se fija que el brazo también tiene un perímetro mucho más amplio que el habitual, entonces el brazalete apenas si les queda, ¿no? Y lo empiezas a inflar y se empieza a abrir todo el brazalete y te da una medición incorrecta. Entonces hay que tener, yo no sé, y es un ejercicio que también quiero que hagan en silencio, pensar aquí en los consultorios si tienen primero baumanómetros y si los baumanómetros son de tamaño apropiado para el paciente apropiado. Es un punto bien importante, medirlo en las condiciones apropiadas y hay muchas recomendaciones para hacerlo de manera precisa. La medición en el consultorio te va a dar información, pero esta tiene que ser confirmada con al menos 2 o 3 mediciones ambulatorias. Y la medición ambulatoria le puede recomendar al paciente que se la haga con aparatos automáticos. Estas mediciones con aparatos automáticos son muy útiles siempre y cuando el paciente lo haga sentado, con el brazo recargado sobre una mesa, con un aparato de brazo calibrado. La mayoría de las marcas comerciales disponibles hoy están validadas para ello. Para que pueda hacer una medición correcta, tiene que hacer hasta 3 mediciones, que sea un promedio de estas 3 mediciones. A veces eso es muy engorroso que lo hagan los pacientes, pero pídanlo que intenten hacer varias mediciones y las anoten, tratar de llevar una tendencia más que un valor automático, un valor único. Estas mediciones de presión hechas en casa son muy confiables, particularmente porque excluyen este fenómeno famoso de la hipertensión de bata blanca. Me vas al consultorio y te sube la presión. Pero cuando tenemos dudas si el paciente lo está haciendo bien, cuando tenemos sospecha que el paciente se pone ansioso por la medición de la presión y eso se la puede subir, cuando queremos que el paciente no esté midiendo la presión todo el día, hacemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial automatizado, el famoso mapa. El mapa te pone un brazalete aquí, está midiendo la presión en el día cada 15 minutos, en la noche cada media hora, que puede medir la presión en la noche, que de otra manera sería imposible saberlo, y se va grabando en un dispositivo electrónico que se descarga al día siguiente y nos da la gráfica como las que les presentamos, con lo que nos puede dar muchísima información. ¿En quién estaría indicado hacer un mapa? En todo aquel paciente que sospechamos hipertensión de bata blanca o que sospechamos hipertensión enmascarada. Aquella hipertensión en el consultorio llegan y están perfectos y en su casa están realmente alterados. Y vemos complicaciones que no nos podemos explicar porque siempre que tomamos la presión está normal, más que no lo estamos midiendo en algún momento. O aquel paciente que sospechamos apnea del sueño y entonces podemos medir la presión durante la noche. O en el paciente que se vuelve obsesivo con su automonitoreo y esta es una estrategia para poder seguirlo monitoreando sin que tenga la necesidad de medirse la todo el tiempo. Yo muchas veces digo que como es muy fácil medirse hoy la presión en casa, un aparatito de estos cuesta 300, 400 pesos, es automático, uno aprende a usarlo con 2, 3 mediciones. Los pacientes cada que se sienten mal, o por lo menos los niños así son, cada que se sienten mal de cualquier cosa se toma la presión. Y como sale mal, asumen que ese síntoma es por la presión alta. Entonces, doctor, es que me duele al hacer pipí y me salió alta la presión, tengo muy alta la presión, por eso me duele al hacer pipí, no tiene nada que ver. O tengo una hemorragia conjuntival, ¿no? Es un motivo frecuente de consulta. No necesariamente es porque estás hipertenso. Probablemente estabas hipertenso de antes y ahora por eso te la mediste. O tengo epistaxis, o tengo cefalea. No necesariamente es por eso, porque es muy fácil a veces medir la presión y la sobreestimamos. Y entonces, más de uno me diría, bueno, si tú estás diciendo que la medición continua es lo ideal, si tú estás diciendo que probablemente lo que necesitamos es un marcador que nos dé toda esta variabilidad de 24 horas, y a mí me venden ahí por AliExpress un reloj que mide la presión, ¿es útil? Es útil este tipo de aparatitos. Vean, este es un aparato comercial, ustedes lo pueden comprar hoy en día en Amazon. Mide la presión, te da un electro en un dispositivo de reloj. Y como tal vez estamos un poco contaminados porque hay algunos de estos que sí están aprobados, que sí recomendamos para medición de ritmo, como el Apple Watch, por ejemplo, para ritmo cardíaco, pues muchos pacientes dicen, si me toma el ritmo y me toma el electro, que me tome la presión, ¿no? Y estos se han vendido como pan caliente. La respuesta hoy es, no sirven de nada, absolutamente de nada. Y no lo digo yo, hay mucho peso de evidencia al respecto. ¿Cuál es la razón detrás? También puede decir muy pretencioso, bueno, si yo digo que no sirven de nada, ¿por qué lo siguen vendiendo? Porque hay empresas que le invirtieron millones de dólares a esto. Una empresa famosa, muy famosa, Microsoft, así de ese nivel, le metió a un proyecto para diseñar este tipo de dispositivos millones de dólares, porque era realmente un mercado muy atractivo. Hoy, Microsoft retiró su inversión para este tipo de dispositivos.
¿De dónde venía la ciencia detrás de que hubieran puesto tanto dinero en eso? La ciencia viene de la medición de la presión. Hay muchos métodos para medir la presión. Les voy a hacer un acercamiento a los que nos interesan, que son estos métodos con no oclusión arterial. Yo les decía, el baumanómetro ocluye la arteria y entonces esto me permite distinguir el momento en el cual se rompe esa oclusión porque la presión es mayor a la presión con la que yo lo estoy ocluyendo, la presión sistólica, o el momento en el que ya no hay oclusión en la presión diastólica. Estos métodos no oclusivos no se basan en apretar una arteria. Por lo tanto, estos aparatos no tienen un motorcito que infle y desinfle. Lo primero que llama la atención cuando un paciente te lleva un relojito de estos es que no tiene un aparato para inflar o desinflar la arteria, para apretarla o desapretarla. Son métodos no oclusivos. Son métodos no oclusivos, no se basan en la medición directa de la presión, sino se basan en inferencias indirectas en tres cosas. En el tiempo que tarda en llegar al pulso, es decir, miden la onda de pulso y ven la velocidad de pulso, miden el tiempo que toma desde un sitio proximal a un sitio distal en pasar la onda de pulso y miden o analizan la morfología de la onda de pulso y en función de estos tres hacen una inferencia de la presión. Una inferencia que en algunos casos está basada en inteligencia artificial. Es decir, toman muchos pacientes que les miden la presión y les miden estos parámetros y tratan de hacer una relación. El grave problema es que para que realmente fuera fidedigno, las mediciones tendrían que ser simultáneas en todos los casos, y esto no se ha hecho. De tal suerte, entonces, estos métodos de inferencia demostraron ser profundamente discordantes con la medición de la presión arterial. Vean, no hubo ninguna concordancia en diferentes grupos de participantes cuando se analizaron estos métodos no oclusivos. La correlación fue nula entre los diferentes participantes y una medición simultánea de presión arterial. Y esto hizo que el proyecto que Microsoft le había metido mucho dinero, la Aurora Project, sobre mediciones cuffless, o sea, sin brazalete, fuera un tremendo fracaso. Y por eso es que hoy en día se ha abandonado este método. Vean cómo las diferencias o los niveles de errores en diferentes algoritmos de aprendizaje mecánico que se utilizó para que estos dispositivos fueran más precisos, que tenían rangos de error de hasta 10 milímetros de mercurio en sistólica y 6 milímetros de mercurio en diastólica, que son rangos bastante relevantes. Y esto hace hoy que esa medición con dispositivos automatizados no basados en oclusión de la arteria no sea todavía una realidad. No estoy diciendo, y no lo creo, que sea así para siempre. Yo creo que vamos a mejorar mucho en ese camino y en el futuro tendremos mejores dispositivos. Pero hoy, ¿qué se le recomienda a los pacientes? Compren su aparatito automatizado de brazo para que se estén checando la presión en el brazo, en casa, y si tenemos mucha duda, un monitoreo de 24 horas. Eso en cuanto a la medición y los síntomas. En cuanto a riesgo cardiovascular. Aquí sabemos que estimar el riesgo es muy complejo, involucra muchas variables. Siendo una enfermedad muy prevalente, siendo un factor de riesgo muy importante, pues no es raro decir que una de cada 3 personas en México fallecen por enfermedad cardiovascular o van a morir por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, ¿cuándo saber si el paciente que tenemos enfrente va a ser uno de ellos o no? Es relativamente complejo. ¿Qué utilizamos para estratificar ese riesgo? Hoy lo que hacemos es un cotejo de factores, lo que hacemos en la historia clínica convencional. Tiene historia familiar, fuma, hace ejercicio, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia. Analizamos estas variables con una escala de análisis multivariado y ofrecemos una probabilidad en porcentaje. Esto es lo que se hace hoy. Sin duda alguna esto está cambiando ya con la inteligencia artificial, con el análisis de grandes datos poblacionales que nos permite hacer inferencias sobre patrones de riesgo que tal vez el ojo humano no fue capaz de medir. Cuando hacemos un análisis multivariado, necesitamos muchísimos pacientes para poder demostrar que una variable tiene un peso en específico. Pero cuando hacemos abordajes de riesgo con inteligencia artificial, necesitamos millones de pacientes o millones de personas para poder generar una inferencia. Cuando tengamos todos esos datos introducidos en una herramienta de cómputo de este nivel de poder, seguramente tendremos mejores inferencias. Hoy en día, ¿qué utilizamos? Calculadoras. Calculadoras como esta, que es la del Colegio Americano de Cardiología, calculadoras como el SCORE, que permiten, a partir de un puntaje de diferentes variables como edad, peso, género, talla, presión arterial, lípidos, etcétera, tener un porcentaje. Lo que dice este porcentaje, por ejemplo, en este paciente que calculé, que sale 34.1%, decimos, un paciente como él, una cohorte donde había 100 pacientes como él, 34 tuvieron un evento cerebro o cardiovascular en los siguientes 10 años. Eso es lo que estima este riesgo, es tratar de
equiparar a mi paciente contra pacientes ya conocidos en la historia y ver qué probabilidad de tener un desenlace tuvieron. Para personas con diabetes incluso se puede estratificar mejor el riesgo cuando adicionamos ciertos factores, particularmente la función renal, particularmente la presencia o no de proteinuria. Por eso es que en pacientes que viven con diabetes, con enfermedad cardiovascular avanzada, hoy en día cobra cada vez más relevancia y es uno de los temas de actualidad, la medición de proteinuria o albuminuria, creatinuria, como uno de los marcadores de riesgo cardiovascular global más importantes. Entonces, lo primero que tengo que saber, ya decíamos, la cifra, más de 140/90, diagnóstico de hipertensión. Lo segundo que tengo que saber es qué riesgo tiene este paciente. Y para calcular el riesgo puedo utilizar una de las escalas que platicábamos. Podemos hacer algunos de estos estudios de seguimiento. Necesito calcular el riesgo que ya tiene el paciente cuando llega conmigo. Necesito estimar su tasa de filtrado glomerular. Necesito medir la albúmina urinaria. Necesito demostrar si tiene o no alguna otra forma de daño mediado por hipertensión vascular o cardíaca. Necesito demostrar que tiene o no diabetes mellitus y necesito evaluar el perfil de lípidos. Con todos estos datos puedo yo estimar un riesgo cardiovascular mucho más integral. Y hay algunas otras condiciones que en algunos pacientes nos van a subir de categoría de riesgo y que a veces no preguntamos. Hay que preguntarle mucho a los pacientes, que ya tuvieron bebés, ya fueron madres, antecedentes durante el embarazo. Si la madre o el paciente que fue madre tuvo durante su embarazo diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, parto prematuro, si tuvo alguna muerte fetal o algún aborto, son pacientes de riesgo cardiovascular más alto. Esto lo sube de riesgo automáticamente. Puede no tener diabetes, puede no ser hipertensa, puede no estar con sobrepeso o obesidad y haber tenido preeclampsia y eso pum, la sube automáticamente de riesgo. Entonces nuestra meta de tratamiento va a ser mucho más agresiva. En el caso de todos los pacientes en general, pacientes hombres o mujeres, también hay que evaluar la etnia, el lugar de origen. Hay algunas poblaciones que tenemos más riesgo, entre ellos la población mestiza mexicana. Tenemos más riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto necesitamos tener alguna revisión mucho más frecuente y periódica. Antecedentes de VIH, de enfermedades mentales graves, de enfermedades inflamatorias, inclusive algunas enfermedades dermatológicas, por ejemplo, psoriasis, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, por supuesto, son condiciones que llevan al paciente a tener más riesgo. La condición socioeconómica, el antecedente familiar, incluso el lugar en donde vive. Por ahí hay un estudio muy interesante me marcaban en los Estados Unidos el código postal como marcador de riesgo cardiovascular. Y esto seguramente por muchos factores socioculturales asociados al lugar en donde uno vive. Y en función de esto, entonces, podemos nosotros catalogar a los pacientes. Imagínense que llega un sujeto que tiene la presión no elevada, menos de 120 y menos de 70. Tiene menos de 40 años, ese paciente, lo que hay que hacer es seguirlo cada 3 años, tomar la presión de forma oportunística, es decir, cada que se pueda. Va a hacerse un chequeo por cualquier cosa, le tomamos la presión, va al laboratorio a tomar sangre, le tomamos la presión, va a donar sangre, le tomamos la presión. Una detección oportunista. Pero si es mayor a 40 años, lo que hay que hacer es tomárselo una vez al año. ¿Salió todo muy bien? Te veo cada año. Imagínense otro sujeto en donde tiene entre 120 y 140 y entre 70 y 90. Está ahí en la zona límite. Le hago yo perfilación de riesgo cardiovascular y me sale riesgo intermedio o alto. Lo que tengo que hacer es mandar a ese paciente a que se compre un aparatito para medición de la presión, que se tome presiones en casa. Si tiene 2 o más presiones en ese mismo rango, ya entra en la necesidad de tratamiento. Si no la tiene, seguimos con monitoreo cada año. Ahora, ¿qué sucede con el sujeto que ya está en hipertensión pero con riesgo bajo? Igual confirmamos la presión y le damos tratamiento. La intención del tratamiento es llevarlo a menor complicación o complicaciones menos tempranas. Una condición que es obligada hoy buscar y que se considera hoy la principal causa de hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria, que ocurre en el 10% de los pacientes, probablemente está sobreestimada. Y la causa más probable de hipertensión secundaria en el adulto hoy es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay que sospecharlo en todos los pacientes. Es una de las causas más frecuentes tratables de hipertensión descontrolada y, por supuesto, que de una serie de complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿en quién sospechamos hipertensión? Como ustedes saben muy bien, generalmente se va a presentar más en hombres que en mujeres, más en hombres con un índice de masa corporal arriba de los 30,
más en hombres con un perfil de circunferencia de cuello, que es muy fácil de preguntar con la talla de la camisa, se utilizan más camisas con corbata, la talla es en pulgadas, una talla de camisa mayor a 16,5 pulgadas, ya te pone en un riesgo de apnea del sueño, y podemos sospecharlo también con algunos síntomas, el roncador, ¿no? El que ronca, el que tiene apneas nocturnas, el que tiene somnolencia diurna, el que tiene cefalea matutina, que está, yo sé que muchos aquí están posguardia y no podría decir que tienen SAOS, pero por ahí habrá alguno que no veo que esté posguardia y que también está ya con datos de somnolencia diurna, pues es probable que lo mandemos a una polisomnografía. Ahora, ya evaluamos al paciente con hipertensión, ya sabemos que tiene un perfil de riesgo intermedio o alto, tenemos que ver si tiene complicaciones. Entonces, tengo que ver si hay complicaciones renales, y eso lo voy a estimar con la determinación de proteinuria. Si tiene complicaciones cardiovasculares, particularmente si tiene hipertrofia ventricular, lo veo con el electro, o veo si tiene ya trastornos del ritmo. El trastorno del ritmo que más se asocia como complicación de hipertensión es la fibrilación auricular. Un ecocardiograma me va a ayudar a ver si el paciente tiene función ventricular todavía conservada o no, si se ha hipertrofiado o no, si ya tiene disfunción diastólica, marcadores cardíacos para ver si hay daño miocárdico o no, y marcadores arteriales para ver si no hay enfermedad arterial sistémica. Y vamos a suponer que ya lo tengo así de perfilado. Entonces ya vi las metas, ya vi su perfil de riesgo, ahora vámonos a lo importante, al tratamiento. ¿Qué le voy a dar de tratamiento? Primero es estilo de vida. En todas las guías, lo primero que viene y tú te lo saltas rápido porque creemos todos que sabemos hacer estilo de vida y sabemos prescribir estilo de vida. Pero el estilo de vida tiene evidencia y la evidencia en el estilo de vida es mucho más difícil de demostrar. Hacer estudios poblacionales sobre nutrición o sobre actividad física es muy complicado porque hay muchos cofactores asociados y también hay muchos mitos alrededor de esto. Entonces, de las cosas que están demostradas con evidencia para el control de la presión arterial, reducción en el consumo de la sal, claramente demostrada, reduce la sistólica entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Ejercicio cardiovascular, 30 minutos, 5 días a la semana, ejercicio moderado, de 5 a 8 milímetros. Reducción de peso es de las más importantes, con una pérdida de 4 kilos, el kilo ideal sería en porcentaje, pero para esta referencia es en kilos. Una pérdida de 4 kilos en un paciente con sobrepeso y obesidad lo llevó a tener menos de 4.5 o menos de 3.2 de diastólica. Una pérdida de más de 5 kilos lo llevó a tener disminuciones más importantes de la presión sistólica y diastólica. La reducción del estrés, incluso con técnicas de meditación, de yoga, de terapia. Hoy las guías de tratamiento de hipertensión dedican 2 o 3 hojas a hablar sobre técnicas de tratamiento y manejo del estrés. Tenemos que ser buenos también para recomendar y prescribir este tipo de cosas. Y vean lo importante que es la reducción en el consumo de alcohol. Aquí uno de los grandes mitos de la cardiología reciente, ¿no? No, el consumo de vino tinto es cardioprotector. Sí, en cierta medida, por ciertos efectos antioxidantes, pero el consumo excesivo de alcohol, definido como más de 16 gramos de alcohol por día, que el cálculo es muy complicado, pero normalmente se referiría a un consumo de más de 2 copas por día, incrementa el riesgo cardiovascular e incrementa claramente la presión. Pacientes que son grandes bebedores y que dejan de beber reducen significativamente de peso, reducen apnea del sueño y reducen significativamente la presión arterial. Y entonces, todos estos factores han demostrado reducir la presión arterial. El aumentar el consumo de potasio, el reducir el consumo de sodio, aumentar actividad física, mejorar la dieta, muchos estilos de dieta, particularmente dieta mediterránea o la dieta DASH, que se asocian a la reducción de la presión, decimos reducción del sodio y reducción del consumo de alcohol, bajan la presión. Y dejar de fumar, otra de las intervenciones más importantes que no les tengo que decir a ustedes, lo importante que es, si bien directamente no hay una relación entre reducción directa de la presión arterial, sí una clara disminución del riesgo cardiovascular. Ya que hicimos eso, ya que nos tomamos unos minutos para hablar con nuestro paciente de medidas de estilo de vida y que lo vamos a llevar en el camino haciéndolo, lo que sigue son los fármacos. Para tratamiento farmacológico esto ha cambiado mucho y probablemente es de las cosas que a ustedes les haga más sentido en este momento porque es de lo que menos se revisa cuando uno ya no está enfocado en esto. Este algoritmo se ve muy chiquitito, entonces se los voy a hacer un poquito más grande. Lo primero aquí es, ¿a quién le vamos a dar monoterapia? Al menor cantidad de pacientes posible. Hoy, el tratamiento de hipertensión debiera ser terapia dual como primera elección. Pero, si el paciente tiene alguno de estos criterios, podemos considerar monoterapia. ¿Qué criterios? Está en presión arterial elevada. Si no está todavía hipertenso, tiene la presión un poquito alta, paciente con síndrome metabólico, por ejemplo, con mucho estrés, que anda en 130, 128, ¿no? Ya repetitivamente lo voy viendo así, puedo iniciar una monoterapia.
La puede iniciar también aquel paciente frágil, con escalas de fragilidad bien establecidas, el paciente con sarcopenia, con riesgo de caídas, el paciente añoso, el paciente que tiene hipotensión ortostática. Yo tomo la presión en el consultorio y si hay un descenso más de 20 de sistólica o más de 10 de diastólica al estar de pie, o que ha sentido que al estar de pie se marea de forma significativa, probablemente un paciente que no se beneficie de tratamientos antihipertensivos tan intensos, o el paciente que tiene más de 85 años. Paciente que tiene más de 85 años de edad, tenemos que llevarlo a metas de menos de 150. 150 sería suficiente con el de sistólica. Yo por ahí veo muchos pacientes en el consultorio que ellos mismos me piden bajar más la presión, ¿no? Tengo por ahí un viejito de 95 años de edad, se pone muy nervioso cuando tiene 140 presión, pero en realidad en este grupo de pacientes ser tan agresivos en el control de la presión se asocia más a mortalidad que el dejarlo con esa presión. Y esa es una labor de nosotros también educar cuándo es suficiente tener moderación terapéutica. En este grupo de pacientes, un solo fármaco está ideal. En todos los demás, nos vamos a un tratamiento combinado, 2 fármacos a dosis bajas. Por ejemplo, la combinación IECA-WARA 2 con calcio antagonistas o con diuréticos. Esta es la recomendación clase 1. Hoy, si tuviera que iniciar tratamiento antihipertensivo, cualquier sujeto en hipertensión, con riesgo cardiovascular intermedio o más, 2 fármacos. IECA con calcio antagonista, IECA con diurético a dosis bajas. Si después de un mes, idealmente un mes, o si no de 1 a 3 meses de la primera prescripción, está bien controlado, tranquilo, ahí vas bien. Lo reevalúas por lo menos al año. Idealmente, habría que revalorarlo cada 4 meses, pero bueno, vamos bien. Si el paciente en la primera consulta no está bien controlado con este tratamiento a dosis bajas, nos vamos con un tratamiento combinado triple a dosis bajas, que le adicionamos otro fármaco a dosis bajas para que se quede IECA-WARA, calcio antagonista y diurético. Si con esta estrategia de tratamiento el paciente ya se queda bien controlado, igual seguimos vigilancia. Si a pesar de esta estrategia de tratamiento el paciente sigue no controlado, nos vamos a incrementar las dosis, terapia triple a dosis máxima. Si terapia triple a dosis máxima me sirvió, maravilloso. Si no me sirve, ahí tengo que considerar ciertas condiciones. Tengo que considerar derivarlo al especialista. Es el momento de mandarlo con el internista, con el nefrólogo, con el cardiólogo, a que le dé seguimiento. Tengo que comprobar que esté tomándolos bien, que sea el fármaco apropiado, a la dosis apropiada, a veces de laboratorio apropiado. Muchas veces ocurre que el paciente cambia a un genérico de calidades cuestionables, como por norma, casi siempre empieza con descontrol hipertensivo porque ya no está recibiendo probablemente la dosis que pasa. Y si todo esto vemos que no está funcionando, probablemente la adición de un antagonista de mineralocorticoides, por ejemplo, espironolactona, pudiera ser una buena alternativa si no es que ya lo tenía dentro del esquema diurético, y si no, ir al tratamiento de la hipertensión refractaria, que ahorita vamos a ver un poquito más. Tenemos una playa de tratamientos hoy antihipertensivos, el arsenal es impresionante, desde diuréticos, tiacídicos, desde los IECAs más simples hasta los más complejos, desde los ARA2 más simples hasta los más complejos, desde betabloqueadores con eficacia cardiovascular demostrada, calcio antagonistas, hidropiridínicos y otros, y entre ellos algunos de los que vamos a mencionar un poquito más adelante. Y este es el esquema de combinación típico que utilizamos. La base siempre es un antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este se puede combinar con un diurético, con un betabloqueador o con un calcio antagonista. La combinación con diurético es clase 1, es probablemente la que más eficacia tenga, particularmente en poblaciones con ancestría africana o de raza negra. Población afroamericana o afromexicana tiene una excelente respuesta diurética. Ahora, una segunda combinación posible sería con calcio antagonista, hidropiridínicos, amlodipino, nifedipino, lercanidipino, pelodipino. Una combinación que puede ser útil en algunos escenarios es con beta bloqueador. Pacientes que tienen historia de taquiarritmias, de extrasístoles, de ansiedad, de cefalea, grañas, con pacientes que pueden responder al uso de beta bloqueador o con cardiopatía. Y por último, ¿qué hay en el futuro del tratamiento de la hipertensión? Hay cosas muy interesantes. Un futuro que ya nos alcanzó, que ya es algo que tenemos disponible, son los antagonistas de aldosterona no esteroideos, como finerenona o esaxenrenona. Estos medicamentos tienen una ventaja potencial enorme contra la espiro o contra la eplerenona. La espiro y la eplerenona son fármacos que producen una alta tasa de hipercalemia grave que puede llevar incluso a arritmias. Son fármacos, particularmente la espironolactona, que tiene efectos también sobre ginecomastia, por ejemplo, algunas veces dolorosas. Entonces, los nuevos, como finerenona, prometen ser igual de efectivos sin estos efectos colaterales.
Otra estrategia que a mí profundamente me llama la atención, aunque soy mucho más conservador en ella, es el uso de ARN de interferencia. Este ARN de interferencia, particularmente la forma sildenafil, es un medicamento que interfiere la génesis del angiotensinógeno, es decir, inhibe la producción de angiotensinógeno, por lo tanto, angiotensina 1 y angiotensina 2 y todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero la inhibición es hasta por 6 meses. Con una inyección subcutánea semestral se logra un control efectivo en la tensión arterial. Esto suena padrísimo, ¿no? Por ahí yo tengo algunos colegas que son cardioinfluencers, ¿no? Que sacan videos y es que ya, el nuevo tratamiento para la hipertensión, una inyección semestral que te cura la hipertensión. Pues, a ver, dilo. ¿Estarías muy seguro de dejarle a todos los pacientes un fármaco que les bloquea el sistema renina angiotensina aldosterona de forma permanente durante 6 meses? ¿Qué pasa si ese paciente en los 6 meses le da una diarrea grave y se deshidrata, ya no tiene con qué compensar? ¿Qué pasa si el paciente se choca en ese tiempo? ¿Qué pasa si ese paciente tiene una sepsis? Hay que tenerle ciertas consideraciones a un fármaco de tanta acción, pero probablemente en algunos grupos de pacientes será una solución muy práctica. Y hoy que estamos en la era de los inyectables, pues con más razón. Luego, la nueva estatina, el nuevo fármaco que está en todo. Cada vez salen más propiedades de estos grupos terapéuticos. Los análogos GLP-1, los análogos GIP, y aquí me faltaría incluir también los inhibidores del cotransportador sodio de glucosa, los ISGLT2. Fármacos que hoy están en cualquier asunto cardiovascular que ustedes se imaginen. Sobrepeso y obesidad, dislipidemia, hipertensión, por supuesto, diabetes, todo. Los análogos GLP-1, particularmente semaglutida, que están cambiando el panorama en obesidad, famoso Ozempic, ¿no? Cambiando por completo la forma en la que entendemos la obesidad y la diabetes. Excelentes resultados sin tirzepatide, incluso con mejores resultados que semaglutide. Han demostrado que por este efecto antiadiposo pueden reducir la presión arterial y controlar la causa, que decíamos que en muchos casos es la adiposidad. Entonces, son excelentes estrategias de tratamiento adicional para este grupo de pacientes y hoy ya disponibles. Y por último, los antagonistas duales de endotelina. Este grupo de fármacos que parece del futuro, en realidad son del pasado, porque se usan desde hace muchos años para hipertensión pulmonar. Resultados más o menos buenos, pero ahora con una formulación dual que permite también la acción sobre arterias periféricas, no solamente pulmonares, pueden tener un efecto bastante bueno para el control de la presión arterial y probablemente van a estar escuchando más de aprocitentan y todos los tentanes en el futuro cercano. Probablemente en el futuro cercano los pacientes van a tener tratamientos basados en este tipo de fármacos o adicionando este tipo de fármacos a las estrategias que tenemos. Con eso logremos mejores controles. Hay que recordar que hasta la mitad de los pacientes con hipertensión arterial en México no están en metas de control. Ya diagnosticado, ya con tratamiento, la mitad no están en metas de control. Entonces, mucho camino nos queda por hacer. Yo les decía entonces al principio que manejar la hipertensión no es solamente corregir la cifra, es tratar toda la enfermedad, es hacer que cambien su estilo de vida, que mejoren su control de glucosa, que mejoren el control de lípidos, que les funcione o que evaluemos bien la función del riñón, que estemos cambiando el estilo de vida. La cifra meta es una de las variables que tienen que perseguirse individualmente y el estilo de vida es la meta y la misión en la comunidad cardiovascular y en la comunidad médica en general. Con esto creo que abordamos un poquito general el tema. Sin duda puede haber alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Estaré abierto a hacerlo. Creo que tenemos 8 minutitos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Sierra, por esta excelente plática y revisión muy organizada y sistematizada. Y pues bueno, vamos a escuchar los comentarios o las preguntas del auditorio, por favor. Adelante, doctora Paula. Muchas gracias por su presentación. Hoy en día muchos de los medicamentos oncológicos que utilizamos generan como efecto secundario hipertensión. Ahí, ¿cuál sería la recomendación inicial? Porque lo más seguro es que al suspender el producto oncológico, la hipertensión desaparece. Gracias. Por supuesto. Sí. Bueno, lo primero es evaluar cada caso en particular. Ese es un efecto secundario del medicamento, pero un paciente que ya tiene hipertensión alto. Un paciente que tiene hipertensión alto, todos los ejemplo, un paciente que ya tenga síndrome metabólico. Estadísticamente, como vimos, es probable que lo encuentren, va a llegar a ustedes ya con síndrome metabólico.
Si el paciente no tiene una enfermedad, claramente, pues lo en caso de los tratamientos se van a usar solamente pero yo creo que si un paciente ya desarrolla muy probable por una estadística es muy probable que ya vaya a factor ahí. Adelante esta pregunta. Mi pregunta va en relación a las metas de hipertensión en tratamiento para pacientes, por ejemplo, que debutan en hipertensión, pero de cáncer, que puede, los estudios en la pacientes jóvenes sin enfermedades no se benefician de metas más estrictas, incluso, digo, se benefician de metas más estrictas, pero con actividades incluso puede aumentar la mortalidad. En pacientes con cáncer, teniendo en cuenta la infertilidad de algunos cánceres, pueden ser ya recibieron tratamientos en pacientes de ahí, dos, que se ha demostrado que hacen un daño importante. ¿Cuál sería la recomendación en las metas de tratarlos como pacientes con comorbilidades, antes una meta más laxa de hipertensión? Porque en realidad creo que no hay nada reportado en cuanto a la mortalidad o efectos cardiovasculares. Por supuesto, es una excepción, pero mejor porque sí hay una brecha en la evidencia específicamente en la pero extrapolando los datos de pacientes con enfermedades sistémicas graves, donde la meta se vuelve semejante en la que el COVID se ha más en las vías. Sin embargo, efectivamente, no te recomendación no particularmente. Sí, sí. ¿O cuál sería? Cuando realmente si se necesita. La principal razón para mejorar. La segunda razón para mejorar ya puede llegar a esperar. Particularmente por el caso de pacientes que están crítica o darlo rápido. Tienen todavía algunos enfermedades que porque de por sí, sí, el síntoma moviendo un excelente resultados. El problema es ese. Controlan muy bien, pero están en una. Gracias. Una última pregunta, por ahí, por favor.
También se ha probado para pacientes. Bueno, cuando como coadyuvante, cada caso es cada caso es por su propio caso, que aquellos pacientes que reciben tratamientos más psicológicos, probablemente. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor Sierra, por esta excelente plática. Y damos por concluida la sesión.